7 de la mañana, 6 minutos. El contacto telemático hasta ahora es con el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación y siempre a las órdenes para dialogar con la ciudadanía. Sí, un poco consultarle, ¿no? En ese trabajo que se venía realizando y que en otras ocasiones ya nos ha expuesto respecto, pues, a la importancia que le ha dado el gobierno a poder de cierta manera disminuir esos grandes índices, ¿no?, de esta desnutrición infantil que tiene el Ecuador. Estos 18 días de paralizaciones de cierta manera influyeron en que ustedes no puedan cubrir con esos avances la atención a mujeres embarazadas, los niños menores de 2 años. Sí, efectivamente, la paralización que acabamos de pasar por estos días evidenció, por un lado, el tamaño del problema. Hace unos días publicó la Universidad Central que los niños, o sea, ellos habían atendido más de 3.500 personas en la universidad, justamente a propósito de que se habían quedado a pernoctar en Quito, y entre esos a 450 niños, de los cuales el 80% habían encontrado con información, digamos, con evidencia de padecer desnutrición crónica infantil. Obviamente esa es una población indígena, rural, pobre, muchos de ellos en extrema pobreza, y esos datos realmente nos tocan el corazón de una manera distinta, porque muestra una realidad que por años lamentablemente nos han querido esconder. La desnutrición crónica infantil la venimos arrastrando por décadas, y incluso en la época donde tuvimos la mayor bonanza petrolera, en los últimos 14 años, la desnutrición crónica, primero que no solo que no se pudo detener, sino que aumentó. Y por otro lado, nadie lo dijo, nadie lo manifestó, nunca ningún gobernante le alertó a la ciudadanía, como lo ha hecho actualmente el presidente Guillermo Lasso. Nunca ningún otro presidente, ningún otro gobierno elevó a nivel de política de Estado una política pública a favor de los niños y de las niñas. Esto realmente es histórico, que un presidente tome un problema serio y tal vez el problema social más grande que vive nuestro país y lo eleve a un nivel de política de Estado para justamente atender a aquellos niños y niñas en las zonas más vulnerables, como son aquellos de Sierra Centro, pero no solo en Sierra Centro, sino también en la Amazonía o en provincias de la costa, como la provincia de Santa Elena, que tiene casi el 40% de desnutrición crónica infantil. Esos son los temas que debemos poner sobre la mesa. Esos son los temas a los que se refiere el presidente Guillermo Lasso, que son los temas realmente importantes, los temas realmente profundos que hay que poner sobre la mesa de diálogo y sobre los cuales tenemos que debatir de cómo vamos a hacer como sociedad para combatirlos en conjunto. Porque la desnutrición crónica infantil es un problema estructural que no tiene que ver solo con alimentos, sino también con acceso a servicios. Y por eso es que justamente lo que usted manifiesta, este es el otro lado de la paralización, que durante todos esos días nosotros no pudimos llegar a miles de niños, a miles de madres, y niños y niñas menores de 2 años que debían recibir atenciones de salud, atenciones, servicios de protección social, o inclusive madres que debían salir a dar a luz y que no podían, o que tuvieron problemas, y que muchas de ellas tuvieron dificultades en su proceso de parto porque no tenían cómo ir a un hospital, a un centro de salud, a dar a luz de manera segura y digna. Eso nosotros lo pudimos, digamos, identificar, que por ejemplo en provincias de la Sierra Centro tuvimos un 30% menos de atenciones a madres, a niños y niñas, atenciones que son fundamentales para que nuestros niños y nuestras niñas no sufran desnutrición crónica infantil. Ese lado de la moneda que no se mostraba es de lo que hay que hablar. Esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar, primero, que durante décadas hayamos dejado relegados a nuestra niñez, a nuestra infancia. Y tampoco puede volver a pasar que por una paralización que, más allá de la justicia que haya o no detrás de los reclamos, no puede paralizar los servicios públicos.
porque los servicios de salud y los servicios sociales no juegan partido en los conflictos. Eso debemos tenerlo claro como sociedad, como país, y no podemos permitir que justamente aquellas poblaciones que son las más afectadas por problemas estructurales, profundos, históricos, como la desnutrición crónica infantil, sean justamente aquellas poblaciones las que continuemos y mantengamos afectando cuando paralizamos las vías y no permitimos que pase el oxígeno, que pasen las ambulancias o que pasen las madres a dar a luz. Esos son los temas que nos preocupan y sobre los cuales vamos a hablar con todos los sectores, y es por eso que el presidente viene haciendo, y esto no es de ahora, esto no fue producto del paro reciente, esto el presidente lo viene manifestando desde algunos meses atrás. De hecho, desde el primer día de su mandato, él dijo que en su gobierno íbamos a combatir la desnutrición crónica infantil y que le íbamos a reducir en 6 puntos hacia el año 2025. Y ha hecho un llamado a una causa secretario, nacional. ¿Esas metas se trastocan de alguna manera con los retrasos que se generan, por ejemplo, con esta situación del paro? Esperemos que no. Nosotros tenemos una actitud, digamos, constructiva, positiva, de que esto más bien va a ser un llamado de atención más, no solo para el gobierno, pero también para la sociedad, y poder acudir a ese llamado que hizo el presidente, que ha hecho el presidente ya en varias ocasiones, de que nos unamos, de que nos podemos pelear por muchas cosas, podemos tener diferencias en muchos temas, pero no nos peleemos, por favor, no nos peleemos por aquello que es lo más importante, que es el futuro de nuestro país, que son los niños y las niñas, el futuro de nuestra infancia. Por eso él, por ejemplo, presentó el proyecto Infancia con Futuro hace ya casi unos 6, 7 meses, que es un proyecto de carácter emergencial que tiene como propósito detener el avance de la desnutrición crónica infantil y comenzar a hablarle a la población con campañas de educación, con campañas de comunicación dirigido a todos los estratos, no solo a los más pobres, sino también a los más ricos, donde también hay desnutrición por falta de conocimiento. Ese es el llamado que ha hecho el presidente, a que nos unamos, a que trabajemos juntos. El Estado, sí, porque tiene la obligación de dar los servicios, pero también la sociedad civil, que se tiene que comprometer y que tiene que poner estos temas sobre la discusión pública. Los medios de comunicación, que como ustedes gentilmente siempre nos abren las puertas y nos permiten hablar de este problema, que es el problema social más grande que tiene nuestro país, pero también la mayor oportunidad de desarrollo. ¿Cómo van esos avances, no? Estaban elaborando una encuesta también, un plan piloto. Sí, nosotros hemos encontrado, cuando asumimos este reto, encontramos algunos problemas, como por ejemplo que no había información. La información más actualizada era, imagínense, del año 2018. Desde ahí no se había hecho ningún otro estudio, y el presidente Guillermo Lasso asignó un presupuesto especial para hacer una encuesta nacional de desnutrición infantil que nos va a permitir tener información permanente todos los años de la evolución de la desnutrición crónica infantil, y eso también nos va a permitir ver la evolución de esta política pública y cómo ha ido mejorando o empeorando los índices de desnutrición crónica. Y esa encuesta inició en abril, ya arrancamos a nivel nacional y vamos a tener resultados hacia el mes de octubre. Y adicionalmente, otra de las acciones que estamos realizando desde el día 1 es asegurar las atenciones para las madres gestantes, a los niños y a los niños, a los niños y a las niñas. Tal es así que hasta el momento nosotros hemos realizado ya 385.000 atenciones a madres embarazadas a nivel nacional, y 365.000 atenciones a niños y niñas menores de 2 años. Esas son atenciones de salud, por un lado, de control de embarazo, que es fundamental para ir viendo la evolución del hijo en el vientre de la madre durante su embarazo, y luego, cuando el niño nace, asegurar que reciban sus controles de niño sano, que es el que permite ver el crecimiento, la evolución de la talla y del peso del niño, pero también asegurar el cuadro básico de vacunación. Ese es otro tema que durante años quedó en el olvido, quedó descuidado. Justamente por la pandemia sabemos que los laboratorios incluso ya no producían las vacunas, y el Ecuador, como no tenía reservas, se quedó casi 2 años sin vacunas, y esto es gravísimo, y por eso es que el presidente, cuando asumió el mandato, ordenó una adquisición inmediata
de las vacunas del cuadro pediátrico que llegaron hacia más o menos el mes de septiembre, octubre, y desde esa época nosotros en el país tenemos stock completo de vacunas a nivel nacional del cuadro pediátrico, es decir, las vacunas para los niños y las niñas menores de 5 años. Y el Ministerio de Salud inició también en el mes de junio, recientemente, una campaña para recuperar, se llama recuperación de la vacunación, porque llevamos más de 2 años con retraso en la vacunación y tenemos que ponernos al día. Y en el tema salud también, medicinas, este tipo de situaciones, porque son constantes, por ejemplo, las quejas de los padres en los hospitales del Ministerio de Salud que van dirigidos a la atención de los menores de edad, precisamente, esa garantía también. Sí, esto es muy importante que la ciudadanía conozca. El Ministerio de Salud Pública tiene una directriz a nivel nacional de darle prioridad a las madres embarazadas, a los niños y a las niñas menores de 2 años, justamente enmarcados en esta estrategia para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, en este proyecto que se llama Infancia con Futuro. Esta directriz que implica que una madre, si está embarazada, apenas sepa que está embarazada, ella se puede acercar a cualquier centro de salud y va a ser atendida de manera prioritaria, incluso si no tuviese cita. Esto es muy importante porque la ciudadanía no conozca y nosotros no lo conoce y nosotros lo estamos obviamente difundiendo. Y de igual manera, si va con un niño menor de 2 años y no tiene cita, va a recibir atención inmediata. ¿Qué logramos con eso? Primero, promover que las madres efectivamente vayan a los centros de salud, porque debido a muchas razones, también la pandemia que hacía que mucha gente no se quiera movilizar, no estaban yendo a los centros de salud, no estaban atendiéndose las madres y no llevaban a sus hijos. Por eso es importante que las madres sepan que tienen prioridad en todos los centros de salud a nivel nacional, sin distinción de ubicación geográfica, pueden ir a sus centros de salud y pueden ser atendidos. Eso es parte de las atenciones que nosotros desde el gobierno estamos asegurando tanto para las madres como para los niños. Enhorabuena, son las 7 de la mañana ya con 18 minutos. Hemos estado conversando con el economista Edwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, sobre las afectaciones también sufridas por las movilizaciones en la atención a mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Muchísimas gracias por habernos acompañado.